Esta es la segunda clase de la unidad agua y corresponde a los desagües pluviales. En esta presentación vamos a reconocer los artefactos necesarios para recoger y conducir el agua de lluvia al punto que nosotros necesitemos, los materiales que se pueden utilizar y situaciones especiales de medianería. El dimensionamiento de estos artefactos y alternativas para reutilizar el agua de lluvia siempre dentro del lote. Los desagües pluviales son el conjunto de canalizaciones destinadas a recoger y evacuar las aguas de lluvia. Estas canalizaciones son totalmente independientes de las redes cloacales. Las aguas llovidas son conducidas hasta el cordón cuneta, hasta la zanja o hasta buscarles otro uso. En esta imagen vemos algunos accesorios que se utilizan. Embudos para concentrar el agua de una superficie plana, un caño de lluvia, que es un elemento vertical que puede ir por fuera o embutido dentro del muro, las bocas de desagüe, que son un embudo que recibe agua desde la superficie del piso y puede ubicarse junto a una canilla, por ejemplo, de servicio, y bocas de desagüe tapadas, que no van a recibir aguas superficiales, y conductales y albañales, que son los elementos horizontales de transporte del agua. El embudo se ubica en la parte más baja del piso, para eso las pendientes del contrapiso tienen que realizarse en consideración de la ubicación del embudo, porque si no el agua no va a llegar a ser tomada por el embudo. En un plano técnico de la planta de techos, voy a indicar con flechas las pendientes hacia dónde van esos contrapisos y las carpetas, y las líneas de quiebre de las pendientes de este contrapiso con pendiente. Los caños de lluvia van adentro siempre del lote y dentro del eje medianero, más allá del espesor de este muro medianero. La rejilla superior del embudo es fundamental para que no entren hojas, suciedad o una pelota o cualquier cosa que pueda obstruir el caño. Cuando este caño se tapa, es altamente probable que el agua ingrese a la vivienda. Si se fijan, estos esquemas son del Manual de Obras Sanitarias de la Nación, que es un documento bastante viejo, tiene 50 años, y por ejemplo, en cuanto a los espesores y a los materiales de muro, está un poco de modé en cuanto a los espesores y los materiales que usamos actualmente. Pero es la normativa que tenemos, son los manuales vigentes. La boca de desagüe son similares a los embudos y su tamaño va a depender de la superficie de piso que va a recoger la lluvia. Aclaramos de nuevo que este documento de obras sanitarias tiene más de 50 años y propone un enfoque convencional, no este enfoque ecointegrador que queremos proponer. Entonces el agua, según este criterio, tiene que ser eyectada como premisa del lote, no voy a conservar ni a tener nada. Por eso siempre en todos los esquemas aparece que los caños terminan en la acera, en la línea municipal, el agua se saca fuera del lote. Las secciones de las canaletas también tienen una relación con la superficie del faldón de techo que reciben. Siempre es mejor sobredimensionarlas y obviamente tienen que llevar una pendiente para que el agua encuentre su caño de lluvia. El material tiene que tener una resistencia acorde a la carga que tiene que recibir. Tal como indica el reglamento, si voy a tener 15 metros de caño de lluvia, el material deberá ser capaz de resistir esa carga. También pensemos que son materiales que van a estar expuestos a la radiación solar permanente y demandan por eso buena resistencia mecánica. Estas cuestiones parecen un poco anacrónicas, pero podrían aplicarse también a estéticas más actuales. Mientras que las salientes que no superan los 60 centímetros, el agua puede tener libre escurrimiento, si estas superficies son mayores a 60, necesitan sí o sí llevar un caño de lluvia. Los aleros no pueden desaguar a la calle directamente
a causa del perjuicio que podía ocasionar a los peatones. Solo se admite libre escurrimiento en el caso de balcones cuando no tienen canaletas, es decir, que caen todas las gotitas distribuidas, no un chorro a lo largo del balcón. Si tiene canaleta y cae todo en un solo lado, hay que conducirlo con un caño de lluvia hasta el nivel de la acera. Cuando el desagüe va en dirección a la medianera, no puedo colocar una canaleta. Debo generar una lima olla, que es esa unión cóncava de los dos faldones de techo para alejar la recolección de agua del lado del muro medianero que voy a compartir con el vecino o que simplemente es el límite del lote. Si tuviera un patio cuyo nivel está por debajo del nivel de la acera, como puede ser un patio inglés, el agua no va a poder lograr escurrir naturalmente por gravedad. Entonces voy a tener que generar o crear un pozo de bombeo. El pozo de bombeo va a contener toda esa agua y con una cañería de impulsión va a elevar a nivel de la boca de esa agua abierta para allí continuar con el flujo por gravedad. Según el reglamento, hasta 20 metros cúbicos podrían llegar a bombearse a mano. Eso sería bastante poco frecuente actualmente que se utilizan bombas. El dimensionamiento de las cañerías verticales se puede realizar con esta tabla. En la primera fila tenemos los valores de la precipitación en milímetros del sitio donde se emplaza el edificio. Si no conociéramos estos datos, podemos guiarnos, ¿no?, con estas tres variables de intensidad moderada, tormenta o tormenta de alta intensidad, en base a las lluvias frecuentes que estén en ese sitio. En el interior, en las celdas celestes, voy a ver las superficies del techo sobre el que va a caer el agua. Con estos dos datos, adopto una de las 4 filas que me va a indicar el caudal en litros hora con su respectivo diámetro de cañería. El valor obtenido lo podemos considerar como un mínimo, siendo conveniente quizás sobredimensionar cuando sea posible. De manera similar, para dimensionar la canaleta o los tramos horizontales, solo que en esta oportunidad debo analizar en función de los requerimientos de diseño de la pendiente que le voy a poder dar. A mayor pendiente, más rápido se evacúa el agua y menos carga va a soportar el material. La pendiente mínima sugerida es del 1%. Entonces adopto una pendiente de la primera columna y luego hago el procedimiento similar con los conductos de bajada de la diapositiva anterior. Por normativa, hay sitios en donde no se pueden reutilizar aguas por el riesgo de ingesta que mantienen. Por ejemplo, en lavatorios, pileta de cocina o en la ducha. Sin embargo, hay otros usos donde el circuito mismo impide esta confusión, por ejemplo en el depósito del inodoro, en la reserva contra incendios. En las canillas de servicio se puede apelar a la alternativa de colorear el agua. Si lo que deseo es acumular el agua, tengo que realizar un balance del potencial que puedo acumular y lo que voy a gastar. Esto me va a dar una idea del volumen de tanque que necesito. Si llueve mucho todos los meses, el volumen a almacenar es pequeño, porque el periodo de guarda del agua es breve. Sin embargo, si llueve mucho, pero durante 2 meses al año y el resto del tiempo no llueve, voy a necesitar un depósito muy grande porque tengo que juntar toda el agua durante bastante tiempo. El otro punto es analizar para qué voy a usar esa agua. Cuántas personas usan los inodoros, cuántos lavados o lavados de lavarropa se hacen por semana, cuánta huerta tengo que regar. Eso se realiza de forma artesanal para cada caso, para cada familia. Por eso tengo que averiguar cómo son los regímenes de lluvia en los sitios de interés. Por ejemplo, en esta página del Servicio Meteorológico Nacional podemos ver de referencia la ciudad de Buenos Aires. No sé si anda correctamente la página porque esto debería estar para todas las ciudades, pero bueno, solo pude cargar esa. La intensidad de la lluvia se mide en milímetros.
cada milímetro que cae en un pluviómetro equivale a los milímetros que caen en un metro cuadrado de superficie. Como no conseguí esas tablas del servicio meteorológico, armé esta tabla un poco genérica con algunas ciudades puntuales para comparar. Fíjense en los perfiles de lluvia de Santa Rosa y de Salta. Al año llueve casi lo mismo, pero en Salta llueve muchísimo, de noviembre a marzo, y en Santa Rosa llueve mucho menos, pero sin tanta diferencia. A fin de año la cantidad de milímetros que cayeron es casi la misma. En Neuquén, por ejemplo, llueve más en invierno que en verano. Son perfiles diferentes y los tengo que analizar según el caso. Las aguas de lluvia respecto de las aguas grises tienen la ventaja de ser mucho más limpias y se pueden acumular en altura, que es donde se generan. Eso nos da la presión necesaria para usarlas sin equipo de bombeo, aunque también podemos acumular en cisternas y bombearlas luego del filtrado. En este caso el agua se almacena en el subsuelo y debe bombearse y elevarse. Este es un tanque de hormigón in situ para la recolección de aguas de lluvia, que en la ciudad de Buenos Aires ya es obligatorio desde hace unos años para edificios. La salida del tanque se realiza 22 centímetros por encima del fondo para evitar bombear los sedimentos que vienen con el agua de lluvia. Las bajadas tienen válvulas de limpieza para vaciar el tanque y antes de bombear el agua, el dosificador aplica una tinta que colorea el agua reciclada para alertar a los usuarios sobre su consumo. Este es un pequeño ejemplo de una solución residencial que no requiere de obras ni de mayor bombeo. Este es un recuerdo de los colores convencionales y de las representaciones de los artefactos originales del Manual de Obras Sanitarias, con los colores que corresponden y bueno, toda la simbología. En planta, los caños de impulsión se dibujan con un solo círculo, mientras que los de bajada con un círculo doble. Cuando lo vieron en un corte, los caños que alimentan el tanque, o sea, de subida, van a ir con línea llena, mientras que las bajadas del tanque van con líneas de trazos.